Humanidad, soy el Charro Negro. Las recientes legislaturas y épocas jurisprudenciales han sido vendidas a la población por los propios generadores de las mismas como las más novedosas y avanzadas en cuanto a técnicas jurídicas en pro de la igualdad y acceso a la justicia. No hace falta una introducción extensa para asegurar que los legisladores y jueces se han preocupado en un porcentaje altísimo a sobreproteger a grupos que en algún momento histórico fueron vulnerables. Hoy ya no lo son. Comunidad LGBT y mujeres, me refiero a ustedes. Vamos a comenzar con la premisa inicial del movimiento feminista y LGBT. Igualdad. Eso es en esencia lo que pedían y siguen pidiendo. Esta cuestión era necesaria. Imaginemos que la comunidad LGBT y las mujeres luchaban por agua. Sí, las mujeres y todas las personas del LGBT padecían sed y luego entonces solicitaron lo justo. Estado, a mí también dame agua. Yo también quiero agua. Es así como después de exigir de manera fundada el agua, el Estado les dio agua. El problema ahora es que esa comunidad ya acaparó todo el líquido vital. Para todo aquel que no sea parte de la comunidad LGBT o que sea mujer, hay escasez de agua. Y no están satisfechos estos movimientos. Quieren más. Claro, ¿a quién le dan pan que llore? O en esta particular analogía, agua. Entonces, el Estado mexicano, en acotamiento de hechos, está destinando el mayor porcentaje de agua para el movimiento LGBT y las feministas que dicen que quieren agua y que aún falta más agua por obtener. Y entonces, los hombres se pueden enfermar por falta de agua. Y que la sociedad restante se haga cargo de los desperfectos que dejan sus manifestaciones por agua. Y entonces que los católicos y sus templos, que los cuide Dios, porque la justicia mexicana, no. Pobre aquel del hombre que se le ocurra admirar la belleza de una mujer, porque entonces ya está acosándola. Pero si una mujer trans decide estar en la manifestación del orgullo con los bustos de fuera, eso está bien. Cuidadito si se descubre que un hombre sale a la calle con unas licras que remarquen su sexo, porque sin duda sería tachado de depravado. Pero que las desubicadas mujeres feministas vandalicen propiedad estatal, federal y privada, eso está bien. Más le vale a usted no llamar nunca a una mujer feminazi, porque se le arma la gorda. Pero que ellas puedan llamarle machito a alguien que piensa diferente, sí está bien. ¿Dónde está la igualdad? ¿No era más adecuado solicitar equidad por parte de estos grupos? Igualdad y equidad no son lo mismo. Ambos valores tienen un sentido positivo y negativo. La igualdad dispone dotar de las mismas herramientas y posibilidades a todo individuo. La equidad, por su parte, propone dar lo necesario a quien lo necesite basado en la proporcionalidad. Las leyes mexicanas en materia de género son desiguales e inequitativas. Ejemplos claros son los siguientes. En México existe un ordenamiento llamado Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No existe una ley de este estilo para los hombres. Y debo mencionar que esta ley es inconstitucional. Sin lugar a dudas, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera textual, dice: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Yo no diviso una ley que proteja al otro sujeto de esta afirmación constitucional. Ahora bien, esta inconstitucional ley menciona en su artículo 4 que uno de los fines de esta es promover la igualdad entre hombres y mujeres. La propia promulgación de esta ley es contradictoria con el cuerpo de la misma. Nuestros legisladores, igual que la chimoltrufia, así como dicen una cosa, dicen otra. Y a continuación, lo más aberrante de dicha ley. Los legisladores tuvieron a bien definir los conceptos que son, para efectos legales, considerados violencia psicológica. Y quiero que escuchen esta joyita: infidelidad.
Así es, hombres, porque esto solo es una consecuencia para los hombres. Si ustedes son infieles, están ejerciendo violencia psicológica para la mujer en cuestión. Así que será usted, machito, don Juan, picaflor, jurídicamente responsable por su acto de infidelidad. El derecho mexicano se ha convertido en una de esas lavanderías de mal gusto, donde las dignísimas señoras entablaban pláticas basadas en el chisme mientras tallaban ropa. Por supuesto que no se menciona quién es la mujer violentada, si la que sufrió la infidelidad, o con la que se fue infiel, o con las varias con que se fue infiel, o con el hombre con quien se fue infiel, porque entonces la absurda aplicación de esta normativa afrontaría un problema de forma si el hombre infiel lo fuera con otro hombre. Entonces, el Estado mexicano ya no estaría respetando la libertad sexual, que concuerdo fielmente debe ser garantizada y acatada. Pero sin duda alguna, el que debe pagar por una consecuencia es el hombre heterosexual, porque básicamente ya tuvo ese grupo bastante tiempo de dominación sobre los LGBT y mujeres. Y ahora cualquier consecuencia debe ser para ellos, ¿no? Así que hay que cuidarse de la raza negra, que como fueron oprimidos por muchos años, hoy pueden pasar por la calle y darte un buen mazapanazo. Y no debes decir nada. ¿Por qué? Porque los otros ya tuvieron su tiempo al poder. Esa es la respuesta inteligentísima que nos brindan los hechos jurídicos en nuestro país y mundo actual. Por supuesto, si una mujer es infiel con un hombre, o dos, o 100, o con una, dos o 100 mujeres, no existe literatura jurídica al respecto. Y por supuesto, no habrá consecuencia alguna. Aún más penosas son las determinaciones penales referentes a los delitos sexuales. Voy a comenzar citando el artículo 174 del Código Penal de la capital. Al que por medio de violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 6 a 17 años. Ahí está la redacción textual de la ley. Es precisa y clara. Realizar cópula por medio de violencia, física o moral. La cópula es la introducción del miembro viril por las vías idóneas o no. Luego entonces, podemos afirmar del texto de la ley que la violación es tener coito sin consentimiento. Así pues, una mujer también puede, por medio de violencia moral o física incluso, forzar a un hombre a tener relaciones sexuales con ella. Ahí está el hecho. Una mujer también puede ser una violadora. Sáquense ya de la cabeza que solo los hombres tienen esa posibilidad. Hago estas preguntas para su reflexión. ¿Cuántas mujeres violadoras estarán presas o investigadas por este delito? ¿Cuántos hombres son procesados por este delito? El feminismo actual avasalló sus propios principios de progresión, desvirtuando la lucha, mucho más pensante, que se realizó en anteriores olas de este movimiento. La ola inmediata anterior es la de la liberación sexual. Para información suya, las señoras de aquella época revolucionaron el pensar respecto al ámbito privado inherente a la moral sexual que señalaba a la mujer. La ciencia misma y testimonios sociales han dejado claro que las mujeres tienen igual deseo sexual que los hombres. Las feministas actuales se olvidaron de toda esta lucha y armaron una revolución partiendo desde la premisa que los únicos hambrientos de satisfacción sexual son los hombres, y por tanto, los hombres son depravados y violadores. Una incongruencia total. Ahora bien, ¿saben ustedes que el más alto tribunal de nuestra nación ha determinado que el dicho de una mujer es preponderante en la investigación y acusación de un hombre que verse sobre delitos sexuales? Así es. Basta con el simple y llano señalamiento de una mujer contra un hombre para que éste sea procesado y muchas veces sentenciado. El derecho penal se convirtió en una cacería de brujas digna de la Santa Inquisición, en la que se torturaba y mataba a inocentes por la simple sospecha de que eran brujas o herejes. El que grupos radicales sociales piensen y defiendan esta postura puede ser comprensible.
No es culpa suya tanta ignorancia y desinformación. Pero el que 11 de los mejores abogados de México, quienes han estudiado por años las leyes y se deben formar criterios más inteligentes y razonables, determinen y promulguen postulados en este sentido, es simplemente tristísimo. Luego entonces, ¿cuáles privilegios? ¿Cuáles privilegios tienen los hombres si las mujeres basta con que con la mano en la cintura mientan y señalen a un hombre para que éste se vaya a la cárcel? Porque les informo, humanidad, este delito se encuentra en el listado de los que ameritan prisión preventiva oficiosa y por tanto su proceso se iniciará con el imputado encarcelado. Y cuando eventualmente se compruebe su inocencia, el Estado simplemente le dirá: disculpe usted por estos meses o años en prisión, resultó usted exonerado. Siga con su vida. Ridícula actuación. Ahora, estoy por plantearles una situación que llevaría a caer al sistema en una situación insuperable. Resumo que la Suprema Corte, que supuestamente concentra a los máximos jurisconsultos y jurisprudentes, y cuya labor principal radica en interpretar la legislación para definir posturas obligatorias para todos los jueces de México, desde hace tiempo ha sido temerosa de las presiones ejercidas de manera infundada por grupos radicales como lo son las feministas actuales. La Suprema Corte ha dejado de lado aquellos días notables en que realmente razonaban de manera humana, metodológica, lógica y argumentativa las cuestiones a dirimir, y se ha entregado a un nuevo sistema de dar, a razón del temor de un periodicazo o de la demanda inquisitiva social, lo que grupos que hacen mucha bulla exigen. Estas calificaciones las esbozo basándome en los criterios recientes de supuesta protección a las mujeres. Existen diversas jurisprudencias que ordenan, fíjense bien, ordenan darle un valor preponderante a los dichos de una víctima de violencia sexual. Se respaldan en que la mayoría de las veces estos delitos se cometen sin presencia de testigos y por tanto son catalogados como de realización oculta. Aquí el primer inconveniente. Toman una decisión jurisprudencial basados en un dato que arroja una mayoría. No es absoluto el grupo que examinan. Ellos mismos señalan que esta situación se actualiza la mayoría de las veces. ¿Y qué pasa con las veces en que no es así? Su análisis no llega a los límites que debe llegar y se limitan a dar un pan al pueblo. Resoluciones que no solucionan nada, pero que sí perjudican a muchos. Ahora bien, por supuesto que han existido varias demandas de amparo que piden la protección de la justicia, puesto que estos criterios resultan inconstitucionales al no tratar de manera igual ante la ley al hombre y a la mujer. Los jueces han negado el amparo ante estas situaciones. Su justificación absurda es la siguiente: las leyes y los protocolos no protegen a la mujer, sino a la víctima. Se habla de que si una víctima dice que ocurrió determinada situación, se le debe creer. Se lavan las manos con tecnicismos escritos. La ley habla de creerle a la víctima, no especifica que a la mujer. No importan los datos de prueba, no importa la ciencia, no importa la investigación ministerial ni las leyes. Si una víctima dice que alguien le hizo algo, a la cárcel, a él o a ella. Porque ya dejé asentado, las mujeres también violan y abusan sexualmente de hombres. Bueno, pues como ya lo mencioné, plantearé una situación de impasse. La ley dice que se debe creer a la persona que refiere a ser víctima, ¿correcto? Planteemos la situación en la que llega una mujer al Ministerio Público y refiere que su esposo la violó. ¿Qué dirían las radicales? Yo te creo. Y la ley ya dice, le debo creer. Se inicia la investigación respectiva y derivado de la narración de los hechos de ella, un dictamen médico que no concluye lesión alguna, pero un dictamen psicológico que pretende demostrar violencia moral, se encuentra al hombre en cuestión culpable.
Se comienza a hacer la búsqueda por parte de la policía para encarcelarlo. Ella cree que su esposo irá a prisión. Hasta aquí, todo bien para el Estado, los leguleyos ministros de la Suprema Corte y el sistema nacional y mundial en general. Ella solo está esperando que atrapen a su esposo y lo lleven a prisión. Cuando un día la policía llega a su casa y pensaba que le informarían que su esposo ya estaba detenido, pero resulta que ella es la que se va a ir detenida. La ingresan a prisión. En la audiencia respectiva, el juez de control le informa que ella está siendo acusada por el delito de violación en contra de su esposo y que las bases de esta imputación son el dicho de él y un dictamen psicológico. Él refirió que fue obligado por ella a tener relaciones sexuales y el dictamen concluyó lo mismo. Exactamente el mismo camino que emprendió ella, lo emprendió él. Y como la absurda normativa dice que hay que creerle a quien diga que es víctima, pues le creyó a los dos. ¿Qué va a hacer el sistema judicial? Va a colapsar. O posiblemente, muy posiblemente, se le crea a la mujer. Entonces, aquí nos damos cuenta que la ley sí es injusta, no es igualitaria, privilegia un género del otro. Y aquí demuestro, con una suposición bastante sencilla, que no podemos basar un juicio criminal en si alguien dice algo. Deben de agotarse todas las pruebas. Recordemos que en esta materia penal no se debe demostrar la inocencia. Al contrario, quien acusa debe probar que a quien señala es culpable. Eso es lo correcto. Pero si entonces la ley faculta a que quien deba probar un hecho le baste que diga que pasó, estamos perdidos, como nos encontramos hoy. Y pena me dan los abogados que no saben razonar las leyes. Se les olvida el contenido de los 10 mandamientos del abogado de J. Couture. Estos abogados de hoy, incluidos los ministros de la Suprema Corte, parece que en su facultad se olvidaron de entrar a sus clases de deontología, ética y filosofía. Les recuerdo a ellos este mandamiento que me parece de los más bellos. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Lo que hacen ya no es justicia, es populismo. Me recuerda aquella anécdota histórica. Un juez y un ministro estadounidenses fueron a comer juntos. Al terminar, el ministro se retiró y el juez a lo lejano le gritó: «Adiós, que hagas justicia». A lo que el ministro respondió: «Ese no es mi trabajo, yo aplico la ley». Esta anécdota tristísima demuestra y resume la realidad actual de las leyes y su aplicación en México. Lo único sin solución en esta vida es la muerte. Así que empecemos a concientizar y exijamos mejores autoridades judiciales. Que vivan los vivos y que gocen los muertos. Me dicen el charro negro.